Hola, mi nombre es Arce Ramón Terrones Martínez y hoy les voy a presentar la unidad número 1 de la materia integradora 3 del profesor Dr. Pablo Tomás Moreno Martínez. Mi grupo es K62 y la escuela es UTEC de la carrera es Ingenierías de Automatización. Hola, el resultado de aprendizaje se basará en la automatización del proceso de la germinización de las semillas de cebada. A continuación les voy a describir y hablar de las características de este proceso. El planteamiento del problema se tiene que el proceso tiene una duración de 4 a 6 días. Además, no se controla la humedad y la temperatura. El proceso requiere mucha vigilancia para conseguir el producto final, por lo que se requiere que se automatice para cumplir con lo anterior. En otras palabras, el proceso de la germinación requiere vigilancia y se requiere controlar la humedad y la temperatura. Por lo tanto, se implementará la automatización para regular estas dos variables y reducir la duración del proceso. Las características del proceso son las siguientes. La germinación de las semillas de cebada, como en otras semillas, es un proceso crucial para el inicio del crecimiento de la planta y su posterior desarrollo. La temperatura y la humedad y otros factores ambientales pueden influir en la tasa y en el éxito de la germinación de las semillas de cebada. A continuación se mencionan algunas características clave del proceso de la germinación. Una de ellas sería la absorción del agua, ya que para este proceso se requiere una regulación de agua, o sea, en otras palabras, se requiere regar la planta en determinado tiempo o cuando la humedad del lugar sea menor al 45% de humedad. Una vez que se haya consumido la suficiente agua, se activarán las enzimas que hace que hace que la planta crezca. La humedad de la zona debe ser precisa, debe estar entre los 40 y 45% de humedad y la duración del proceso tiene como duración máxima 6 días. El subsistema, o sea, los elementos que conforman el sistema principal son los siguientes. El ventilador, que servirá para regular la temperatura y el CO2 del lugar. El sprinting, que va a servir como riego. Al momento de que se activen el riego, este es regar a las plantas. El motor de corriente directa como reductor, que servirá para el sprinting. El sensor de temperatura y el sensor de humedad. También está el control de la válvula de control, que servirá para regular el spinning. Los suministros y consumos de energía. A continuación se mencionan los métodos o posibles soluciones que se pueden implementar para la automatización del proceso. Uno de ellos es la automatización. Al momento de automatizar, se reducirá los insumos del agua, ya que es el único insumo que se va a ocupar en todo el proceso. En su proceso manual, el consumo del agua por día es de 1.2 litros por kilogramo. Si eso lo multiplicamos por 4 días, que es lo mínimo que se necesita para que germine la planta, el consumo total será de 4.8 litros. En cambio, una vez ya automatizado, el consumo diario será de 1.05 por kilogramo. Y eso lo multiplicamos por 4 días, el consumo total ya automatizado será de 4.2 litros, provocando que haya una reducción de 15%. En los consumos de energía, lo que se consume en este caso es el PLC, ya que es lo que vamos a utilizar para automatizar el proceso. Se va a requerir energía eléctrica, elemento de control, bueno, el elemento que se va a ocupar es el PLC, su consumo es de 0.11, bueno,
0,113 kilowatts y su consumo diario será de 268 kilowatts por hora. 0,268, redondeando esto. Los indicadores de producción. Los indicadores de producción que vamos a tomar en cuenta, los principales serán tres, que es el consumo del agua, que es la cantidad de agua que se va a ocupar en todo el proceso, el tiempo de germinación, que es el tiempo que va a ocupar el proceso para que germine la planta, y la tasa de germinación, que es el porcentaje de plantas germinadas en total. El consumo del agua nos va a ayudar a saber si el proceso es óptimo, el tiempo de germinación, si este se ha reducido, y la tasa de germinación, si este ha aumentado la producción. Los requerimientos de mejora, o sea, lo que nos pide el cliente, son lo siguiente: que el proceso dure 6 días como máximo, en otras palabras, que sea menor a 6 días, la humedad, la humedad del proceso tiene que ser del 45%, se debe mantener en ese estado. Se debe mantener en condiciones precisas de temperatura y humedad para asegurar un desarrollo uniforme. En otras palabras, que la temperatura y la humedad de toda la cámara de germinación sea la misma en toda la zona. Que se obtenga la malta verde, eso ya está por hecho, y la temperatura tenga un rango de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados. En otras palabras, 59 grados centígrados Fahrenheit, 59 grados Fahrenheit a 68 grados Fahrenheit. El proyecto va a consistir en lo siguiente. Primero se propondrá una propuesta de automatización, la cual son las siguientes, que es la implementación de un PLC para el control de temperatura y humedad, la implementación de un on-off para el sistema de riego, o también se puede implementar un sistema de control de clima avanzado, HVAC, que controla la temperatura y humedad dentro de los rangos específicos deseados. El concepto seleccionado será el siguiente, que es el concepto de la implementación de un PLC para el control de temperatura y humedad. Algo que quiero destacar es que además de ese concepto se implementará el on-off para mejorar el sistema. Los materiales que se van a ocupar para la realización de este proceso, para la automatización de este proceso, son los siguientes: un sensor de temperatura PT100, un transistor de temperatura del sensor PT100, un ventilador de nuclear fan de 12 volts con ventilador, una válvula solenoide eléctrica de agua, un sensor de humedad CEN 0148, un PLC Siemens 1200, y a continuación les voy a presentar el diagrama de flujo, que esto nos sirve para visualizar cómo cómo se va a realizar el proceso ya en Códices. O sea, nos ayuda a visualizar cómo se va a ver el proceso más adelante. El proceso iniciará y para ello se establecerá un botón de paro y arranque. En caso de que sea verdadero, o sea, se apriete el start, comenzará el ciclo while, que este ciclo while lo que hará es leer los valores del sensor de humedad y temperatura, y en caso de que los valores no estén en el rango, por ejemplo, la humedad sea menor al 45%, se active la válvula de control, que controla el flujo del agua por un minuto, provocando que riegue las plantas, riegue las semillas de germen de cebada. Una vez que se cumpla esto, pasar una otra vez hasta que ésta esté en 45% de humedad. En caso de la temperatura, si esta es mayor al 25 grados,
se activará el ventilador por 3 minutos, provocando que la temperatura del lugar disminuya y que el CO2 de la cámara de germinización ya no haya. En caso de que la temperatura sea menor, no se activará el ventilador. Y si se desea desactivar el proceso, se tendrá que activar el botón de stop. Esto se hace porque para saber si la semilla ya germinó, es necesario que haya una persona. Después de 4 días, una persona vendrá y verá el proceso ya germinado. Este es el diagrama de conexiones, el cual se ve las conexiones que tendrá el PLC, los sensores, los botones, los actuadores para que funcionen. El sensor de temperatura, humedad, el botón de paro, el botón de stop, el ventilador y la válvula de control. Para realizar lo anterior, se realizó una programación en Codesys, el cual es la siguiente. Aquí se ve el botón de paro, stop, y en caso de que el start se activará lo siguiente. Esto lo que hace es convertir el valor del sensor que nos da en volts a un valor de temperatura mediante la conversión de este bloque. Igual con este, pero de humedad, temperatura. Y en caso de que no esté en el rango se activarán estos de aquí, activando el ventilador o activando la válvula de control. Aquí se veía simulado. Esta es la bibliografía. Espero que haya sido de utilidad. Adiós.